Buenas tardes, os damos la bienvenida a estas jornadas sobre la patología del complemento en la Comunidad de Madrid. En primer lugar, agradecer a la Somane y a Alexion hacerla posible y doy paso a mi compañero Enrique Morales, que entre los dos vamos a moderar estas jornadas tan interesantes. Muy buenas tardes a todos y nada, pues tengo el honor de compartir esta moderación con la doctora Ana Huerta. Os vamos a presentar enseguida a los tres ponentes, que tenemos hoy tres grandes espadas, o sea que no tenemos que hacer grandes presentaciones. Lo único sí que voy a dedicar simplemente 5 minutos que me habían solicitado para mostrar algo que ya habíamos presentado en la SEN y que está en relación con el tema del tratamiento en el SUA secundario. Es muy cortito, simplemente yo creo que lo voy a poner como aperitivo para todo lo que después nos van a contar los tres ponentes. Y sin más, os lo hago. Nada, esto es muy rápido. Yo siempre me gusta decir que, y esta tarde lo vamos a dedicar a eso, y es el complemento ha venido para quedarse en muchas patologías, y yo creo que hoy es una tarde en la que vamos a ver distintas afectaciones sistémicas, tal, cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, el pasado, el presente, el futuro, que es lo que vamos a hablar esta tarde. Cada vez hay más especialistas que están incluidos en perseguir, entre comillas, esta entidad y trabajar conjuntamente con el resto de compañeros para hacer el diagnóstico. Que el tema de la secundaria sigue siendo un tema controvertido y es un tema en el que, bueno, hay esa hiperactividad del complemento que va a dar lugar, como veis, en esta editorial tan interesante que escribieron Santiago y Manolo Praga en relación con la hiperactividad del complemento, como no existe realmente un problema como en las primarias, sino que todas esas causas pueden producir esa perpetuación del complemento. Esto me he atrevido a hacer dentro de estas múltiples clasificaciones que ya conocéis que hacemos, esta, que me parece más sencilla, puede tener sus críticas, si queréis luego lo comentamos incluso en la parte final. Esto sería primario, variantes patogénicas del complemento; secundario, hiperactividad patológica del complemento, con estas 6 formas, y el embarazo ahí en esa zona intermedia, como veis, entre las primarias y las secundarias. Mucho más simplificada y a veces más fácil de visualizar. Únicamente comentaros que qué opciones tenemos en las secundarias, ya lo sabéis. O hacemos lo habitual, tratar la causa, quitar el fármaco, tratar el tumor, tratar la enfermedad autoinmune y esperar. O, por otro lado, tener una situación más proactiva. En esa situación proactiva ya planteamos desde hace tiempo la posibilidad del bloqueo del complemento, aunque no haya un déficit o una variante patogénica del complemento, se puede bloquear esa hiperactividad. Y en este caso se proponía, entre esas opciones, la posibilidad de pocas dosis, un fármaco con ese potencial de bloqueo del complemento en realmente pocas semanas y controlar esa situación. Había sido publicado en su momento, como veis aquí, a nivel nacional por el grupo de la Glosen respecto a esta opción en el secundario. Hay muy poco en la literatura, la mayor parte son casos, pero veis que en principio casos muy graves, muy severos, llevaban a un porcentaje importante a la salida del tratamiento renal sustitutivo. Y os traía esto, que es realmente lo novedoso de lo que hemos presentado. Hemos hecho una comparativa en nuestro servicio de las formas secundarias a lo largo del tiempo. Como veis, un número importante de pacientes, realmente 24 en estos últimos años han sido formas secundarias, solo secundarias, tratadas con eculizumab, frente a una cohorte histórica que cogimos de 14 pacientes que no habían sido tratados. Estas son las definiciones de respuesta renal completa, parcial o hematológica. Como veis, las causas muy variopintas, desde enfermedad autoinmune, lo que ya sabemos, enfermedad glomerular, fármacos, infecciones, durante el embarazo o tumores, ¿no? Y más o menos una distribución bastante homogénea entre la forma histórica, aquella que teníamos época no eculizumab o que no habíamos usado, frente a la época eculizumab. Perdón. Estas son las características basales, como sois bastante parecidos, aunque son los pacientes que teníamos y no pudimos, es un número, una N corta, pero como veis son pacientes bastante similares en edad, en otra serie de etiologías.
Con respecto a otras características, principalmente la gran diferencia era la presencia de hipertensión maligna, que era mayor en el grupo de no eculizumab, aunque eran casos de secundaria, pero sí que había un porcentaje mayor frente a la época de eculizumab. El resto, como veis, bastante similares en valores de hemoglobina, plaquetas, etc. ¿Cómo evolucionaron? Pues como veis, aquellos que recibieron tratamiento conservador e incluso la posibilidad de algún tipo de terapia plasmática, pues efectivamente, hemoglobina, plaquetas se recuperan tanto con eculizumab como en tratamiento de soporte. ¿Qué pasó con el parámetro renal? Que esto es lo interesante. Como veis, muchos menos días de presencia de este hemolítico urémico frente a los no eculizumab y, como veis, respuestas renales mucho mejores, tanto completas como parciales, como en diferencia al grupo de no eculizumab. Lo que ya sabíamos, de alguna manera, por distintos trabajos, aquí lo confirmamos. Como veis, recuperación de función renal respecto al grupo que no recibía bloqueo del complemento. Y aquí concluyo, por lo tanto, interesante establecer un diagnóstico precoz en estas formas, muchos matices en el mundo del SUA, y nosotros realmente apostamos por bloquear el complemento, pocas dosis y conseguir resolver el cuadro. Hasta aquí mi presentación, no tengo más, era este aperitivo corto, pero bueno, como una pequeña píldora, y ya dejo a Ana para que de alguna manera presente al primero de los ponentes. Muchas gracias, Enrique, por esta interesante presentación. Bueno, antes de continuar, vamos a contaros que hay una sección de realizar preguntas. Bueno, deberíais estar viéndolo ahora. Ahí podéis poner el nombre, vuestro correo y el mensaje que queréis mandar. Y en el turno de preguntas y discusión podremos hablar de todas estas inquietudes que nos vayan surgiendo a lo largo de esta charla. Y sin más, voy a dar pie al doctor Alberto Ortiz, jefe de servicio del Hospital Jiménez Díaz, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, editor en jefe de la revista CKJ, miembro del consejo editorial del Jason y millones de títulos más, imposibles de nombrarlos todos aquí. Es eminencia española en nefrología clínica e investigación básica. Es un honor tenerle aquí con nosotros hoy por la figura que es y porque tiene esa capacidad en sus charlas de hacer fácil lo difícil. Muchas gracias, Alberto. Adelante. Muchas gracias. Y pues a mí me ha tocado por edad mirar al pasado. Tengo que hacer una confesión sobre relaciones con empresas farmacéuticas y ya, sin más, paso a la presentación. Y me gustaría recordar el caso de la anemia urémica. La anemia urémica, que los que vivimos en los años 80 sabemos que los pacientes andaban con 5 o 6 de hemoglobina, que pedían por favor transfusiones y que no era factible el dárselas para que se encontraran mejor porque no había tanta sangre disponible, porque además eran peligrosas porque había una hepatitis que no podíamos diagnosticar, que se transmitía por la sangre, estaban sobrecargados de hierro y además les podía sensibilizar y para un posible trasplante. Todo se solucionó cuando surgió la EPO. Pues bien, con el síndrome hemolítico urémico atípico ha habido una evolución parecida. O sea, había un tratamiento, como con la anemia urémica eran las transfusiones, que era subóptimo claramente y ahora hay un tratamiento que es mucho mejor. Y yo creo que esto es algo que hay que transmitir en las facultades de medicina. O sea, yo no soy consciente cuando estudié de que me hubieran transmitido las limitaciones de muchos diagnósticos y tratamientos. Un diagnóstico por exclusión hay que transmitir claramente, que es algo que se nos ocurre, pero que puede ser erróneo, idiopático, que no tengo ni idea de por qué se produce, idiosincrático, menos idea todavía, efectos adversos en el 40%, pues eso es un mal tratamiento para una enfermedad que todavía es peor y por eso admitimos tal tasa de efectos adversos. O una respuesta terapéutica en el 84%, es decir que 1 de cada 6 el tratamiento no vale para nada. Y esto, poniéndolo en perspectiva, una tasa de eficacia del 84%, pues va a depender mucho de qué lado de la pistola estés, pues vas a ver el vaso medio lleno o medio vacío. O sea que debemos aspirar a tratamientos seguros que curen o mejoren al 100% de los pacientes. Y ya centrándonos en el síndrome hemolítico urémico atípico, pues recordar que es posible que muchos de ellos o todos de ellos estén relacionados con el complemento, una activación inapropiada del complemento que puede depender de un fenotipo predisponente a una excesiva activación del complemento, y eso puede ser por diversos factores, por ejemplo, la presencia de autoanticuerpos, pero también por
por la carga genética. La carga genética, que es algo que está creciendo y creciendo como razón predisponente a distintas enfermedades. En el caso del complemento, puede haber variantes génicas que promuevan una hiperactividad de ciertas proteínas que forman parte de la cascada propiamente dicha del complemento y que pueden producir lesión celular, pero también de variantes genéticas que inactivan proteínas cuya misión es frenar el complemento, el evitar que se active, sí, para combatir infecciones, por ejemplo, pero que no se active de forma desbocada que pueda causar lesión tisular. Y sobre esta base, pues muy probablemente sea evidente o no, pues prácticamente siempre debe haber algún gatillo que dispare la activación del complemento, incluso si no es evidente, porque si no, ¿por qué una persona desarrolla síndrome hemolítico urémico atípico con fracaso agudo a los 30 años, una predisposición genética, y no lo ha hecho en los 30 años anteriores? Pues porque a lo mejor ha tardado todo ese tiempo en haber un gatillo que disparara con la suficiente intensidad la activación del complemento. Y esto puede ser infecciones, pues autoinmunidad, puede ser cirugía, y el trasplante es una cirugía, y no solo una cirugía cualquiera, sino que te pone un órgano externo que va a ser reconocido, al menos en parte, por el sistema inmune y va a generar una respuesta, el embarazo y el parto, el cáncer, etcétera. En algunos casos no se conoce una predisposición de activación del complemento, y puede ser simplemente que este estímulo sea lo suficientemente intenso, como dijo antes Enrique. Y esto pues va a dar lugar a una lesión de célula endotelial mediada por complemento, lo cual va a hacer que la célula endotelial deje de cumplir esa función que tiene de favorecer que la sangre circule en forma líquida, dando lugar a una microangiopatía trombótica, unas cuyas formas es el síndrome hemolítico urémico atípico, que con frecuencia tiene una hipertensión arterial grave, y hay casos, y es posible que estemos no diagnosticando el síndrome hemolítico urémico atípico, algunas hipertensiones arteriales malignas que llevan a la gente a diálisis y que luego se descubre todo el pastel cuando la enfermedad recurre en el trasplante. Esto de aquí es un búfalo, y el búfalo tiene un par de cuernos que le permite defenderse de sus agresores, aunque a veces las defensas no son suficientes y terminan falleciendo. Pues la microangiopatía trombótica y el síndrome hemolítico urémico en particular, pues podríamos considerarlo como la historia de un crimen en el cual hay víctimas y verdugos. Y la víctima sería el endotelio, y hay distintos tipos de endotelios, y morfológicamente ya vemos que el endotelio de los capilares glomerulares es diferente, está fenestrado, es diferente a otros endotelios, y eso es una manifestación morfológica de diferencias más profundas en cuanto a los genes que se expresan en las proteínas que tienen estas células. Y a lo mejor esa diferencia es lo que hace que sean especialmente sensibles a la activación desbocada del complemento que da lugar al síndrome hemolítico urémico atípico. Pues bien, cuando estas células endoteliales pierden las defensas y las pierden perder, puede haber una predisposición genética en la cual hay menos defensas o algo proactivo que hace perderlas, facilita que potencialmente sea una víctima de un complemento que, incluso si tiene las defensas anticomplemento bien montadas, pues puede ser una fiera especialmente dotada y peligrosa, una activación del complemento especialmente dramática que lesione las células endoteliales y desencadene el síndrome hemolítico urémico atípico. Y en este sentido me gustaría recordar, como persona que ya peina canas, cierta experiencia pre-eculizumab, y esta experiencia fue en 2011, y fue una pena porque fue justo meses antes de que se aprobara en Europa el eculizumab. Y esta era una mujer que tenía 20 y tantos años, una persona joven, que había tenido una faringitis para la cual le habían prescrito antibióticos y había desarrollado a continuación diarrea y oliguria. Y inicialmente los médicos que la trataban pensaron que sería una diarrea por antibióticos y oliguria por deshidratación. Pero cuando finalmente se hizo unos análisis, pues en urgencias, resulta que tenía un fallo renal, creatina por encima de 6, anemia, trombopenia, 68.000 plaquetas, esquistocitos, C3 bajo, aptoglobina indetectable, C4 indetectable y la toxina SIGA negativa. Y con esto el cuadro es fácil de diagnosticar, pero había que estar ahí
había que haberlo sospechado y había que haber pedido los esquistocitos, la aptoglobina, etcétera, para que el diagnóstico quedara claro. O sea que cuando te dan todos los datos clínicos es fácil el diagnóstico, pero antes ha habido que sospecharlo y ha habido que solicitar esos laboratorios. Pues con el diagnóstico de síndrome hemolítico urémico comienza plasmaféresis y también diálisis, y con eso desaparece la anemia, desaparece la trombopenia, desaparecen los quistocitos, se normaliza el C3 y se normalizan también C4 y aptoglobina. Todos los hematólogos lo consideran un éxito del tratamiento, pero los nefrólogos no estamos tan convencidos porque la paciente seguía y se quedó en diálisis. Y bueno, pues la diálisis salva la vida. Es verdad que antes de que esté la plasmaféresis a lo mejor hubiera fallecido, pero debemos aspirar a más. Una persona en diálisis con 20 y tantos años tiene una esperanza de vida un 70% menor que una persona que no esté en diálisis de la misma edad, o sea, 40 años menos. Dice, no, una persona joven se trasplantará. Pues si se trasplanta y el trasplante va bien y sigue trasplantada, la esperanza de vida será un 25% menos en la población general, o sea, 15 años menos. Estas cifras son dramáticas y es realmente algo que los nefrólogos no debemos dar por sentado y debemos luchar para mejorar. Pues esta mujer tuvo mala suerte y se quedó en diálisis, pero ¿y si con el tratamiento hubiera mejorado la función renal lo suficiente como para no necesitar diálisis? O incluso si no hubiera necesitado diálisis inicialmente y con el tratamiento hubiera seguido sin diálisis, pero con el riñón ligeramente tocado. Bueno, pues creo que hay que hacer también énfasis que en el siglo XXI salir de un episodio de síndrome hemolítico urémico con enfermedad renal crónica sin necesidad de diálisis es mejor que necesitar diálisis, pero no es un desenlace que debemos desear ni estar contentos con él. Por ejemplo, esto es parte de la historia de otra paciente que salió del episodio agudo con una creatina 1,3 miligramos de cilitro y una proteinuria de 1 gramo por gramo de creatina urinaria. Una creatina 1,3 es un filtrado glomerular por debajo de 60 mililitros minutos. O sea, ya solo eso sería una enfermedad renal crónica. Pero es que además tenía una albuminuria, tenía una proteinuria consistente con una albuminuria por encima de 30 miligramos por gramo, y eso también sería un criterio de enfermedad renal crónica. Y recordar que nosotros diagnosticamos enfermedad renal crónica y lo que queremos decir, en realidad, cuando alguien dice usted está enfermedad renal crónica, es para la rifa de estar muerto en noviembre del año que viene, usted tiene entre 2 y 7 papeletas, mientras toda la más gente tiene solo una. Y esta paciente que habíamos visto, la creatina 1,3, pues tenía un filtrado glomerular bajo, tenía una albuminuria por encima de 300 miligramos por gramo, o sea, una enfermedad renal crónica grave, o sea, un altísimo riesgo cardiovascular, y eso no es adecuado aceptarlo en una persona de 20 y tantos años. Y esto es un ejemplo más de lo que eran los desenlaces, el pronóstico del síndrome hemolítico urémico atípico antes de eculizumab. Aquí tenemos una serie donde están clasificados los pacientes según la variante genética subyacente al riesgo de síndrome hemolítico urémico atípico, y lo que está representado es supervivencia libre de diálisis. Vemos que para gente que tiene mutaciones del factor complemento H, que protege la activación del complemento, el 20% logran sobrevivir sin diálisis, y para otros pues hay diversas cifras. La línea continua son adultos y la línea discontinua son niños. Entonces, por ejemplo, si nos fijamos en MCP1, hay un pronóstico mucho peor en adultos que en niños, y eso puede ser por diversas razones, pero una podría ser que hubiera habido episodios subclínicos previos. O sea, no hay por qué pensar que todos los episodios de síndrome hemolítico urémico atípico llevan a anuria, lleva a que el paciente consulte en urgencias, ni que todos son irreversibles. Si el desencadenante, el trigger, es relativamente leve y transitorio, pues podríamos asistir a episodios relativamente leves y transitorios. Y en ese sentido, en los pacientes trasplantados por síndrome hemolítico urémico atípico, que con frecuencia recidivan, pues se ha demostrado claramente que puede haber recidiva sin trombopenia, sin microangiopatía trombótica, sin anemia hemolítica,
y a pesar de eso estar afectando a los riñones porque es una activación de baja intensidad pero persistente. Y parece lógico pensar que si alguien tiene unas plaquetas basales en torno a 300.000 y le bajan a 150.000, eso es una bajada del 50%, pero todavía puede estar dentro de los límites de la normalidad de las plaquetas, y lo mismo puede pasar para la anemia, en lo que los límites de normalidad son relativamente amplios. O sea que pueden existir episodios subclínicos de síndrome hemolítico urémico atípico es factible, y deberíamos desarrollar herramientas para ser capaces de diagnosticarlos, identificarlos, por ejemplo, en pacientes que sabemos que tienen un riesgo de recidiva. Bueno, una serie española, síndrome hemolítico urémico atípico, tratado con plasmaféresis o infusión de plasma. Consideraron que casi el 40% recuperaron la función renal, pero es una consideración, a mí me parece optimista, porque llaman recuperación completa a una creatinina estable por debajo de 1,5 miligramos de litro. Son muchas personas, eso es una enfermedad renal crónica. En diálisis se queda en la mitad, pues dramático. Y consideran que salen con enfermedad renal crónica como un 10%, pero de nuevo, parte de ellos estarían considerados función renal recuperada y otros tenían una albuminuria patológica. Entonces, se quedó en diálisis, es lo que pasó a la paciente que comenté, éxito hematológico, fracaso nefrológico. Y como decíamos, pero bueno, se queda en diálisis, pero se puede trasplantar. Ya hemos visto que el trasplante mejora el pronóstico vital con respecto a la diálisis en jóvenes, pero no es brillante. Y además, la microangiopatía trombótica puede recidivar, y estos son datos de 2010 pre-eculizumab. Si hay una predisposición genética, la variante genética más frecuente, o sea, los déficits del factor de complemento H, que frena el complemento, es precisamente la que se asocia a una altísima tasa de recurrencia en el injerto, 70%, y el 86% de los injertos en los que recurre, época de preculizumab, se perdía el injerto. Bueno, pues el resumen de lo dicho hasta ahora es que el fracaso renal agudo se puede complicar por una enfermedad renal crónica. El síndrome urémico atípico no es una excepción. La enfermedad renal crónica, incluso si no se está en diálisis, está asociada a un aumento del riesgo de muerte prematura y de progresión de la enfermedad renal crónica, y los resultados del síndrome hemolítico urémico atípico pre-eculizumab son claramente subóptimos desde el punto de vista de persistencia del fallo renal, necesidad de diálisis, o de enfermedad renal crónica residual, o de recurrencia después del trasplante y de pérdida del injerto por culpa de la residencia. Y después de esta experiencia de anciano que peina canas, tenemos otras dos de personas que también tienen una experiencia pre-eculizumab. Fernando de Álvaro, nefrólogo de los hospitales de Madrid ahora, antes nefrólogo de La Paz, y Manuel Quintana, intensivista de La Paz. Y os paso ahora sus testimonios. Buenas tardes, amigos de la SOMANE. Mi nombre es Fernando de Álvaro. Voy a presentar un cuadro de un paciente diagnosticado de síndrome hemolítico urémico atípico en la época previa al descubrimiento del Adams 13 y de los tratamientos anti-factor 5 del complemento. Se trata de un paciente que acudió al Hospital La Paz alrededor de 1992-1993, estando yo de urgencias en aquel momento en el hospital. Se trataba de un paciente joven, de unos 20-22 años de edad, sin antecedentes de enfermedad previas, estudiante, muy deportista, pertenecía al equipo de baloncesto, con una actividad deportiva muy importante, que de repente empezó a presentar edemas, una hipertensión severa y una orina de color oscuro, que posteriormente se vio que era una anemia, una hematuria de origen glomerular. Refería antecedentes médicos de interés. En su familia tampoco había habido casos importantes, remarcables, que pudieran influir sobre en el paciente, y en la analítica de urgencias ven que tiene una anemia muy importante, una hemoglobina de 6 y algo, una plaquetopenia muy importante, inferior a 40.000. En la analítica que se solicitó ya en urgencias,
tenía una insuficiencia renal muy importante, una creatinina de 9 o de 10, es una persona con una buena masa muscular, y tenía un potasio elevado, refería oliguria y tenía bastantes edemas con sobrecarga y tenía una hipertensión importante. No tenía ninguna sintomatología neurológica, excepto cierto grado de obnubilación, pero no tenía ninguna focalidad, no tenía tampoco afectación dermatológica y en la exploración era anodina, excepto la presencia de edemas y la anemia, que era evidente. Dada la hipertensión que tenía y que tenía sobrecarga de volumen importante y una insuficiencia renal importante, con una gasometría no óptima y con una hiperpotasemia, se decidió realizar una hemodiálisis de urgencia que toleró bien y se le transfundieron dos concentrados de Matías, con lo cual el paciente mejoró de situación física bastante. La analítica que se pidió a continuación y en las pruebas radiográficas que se hicieron y ecografía a continuación, no se veía que tuviera afectación neurológica, no había afectación cardíaca ni pulmonar, no había una afectación abdominal importante y no se encontraron otros signos de focalidad. La analítica diferida tenía una LDH muy importante, una aptoglobina indetectable, de Coombs era negativo, tenía una esquistocitosis muy importante también. Diagnosticó de anemia hemolítica microangiopática y por la clínica que presentaba, pues parecía un síndrome hemolítico urémico y así se estableció el estudio. Al día siguiente se le realizó una biopsia renal que tuvo una complicación severa, ya que tuvo una hematuria que debimos embolizar para poder detener la hematuria realizada en la biopsia, lo cual luego se ha visto en muchos casos de síndrome hemolítico urémico que la biopsia renal tiene algunos riesgos al hacerla de forma precoz. Se revisaron al hacer el diagnóstico de posible síndrome hemolítico urémico, atípico porque no había tenido diarrea, no había habido ninguna causa ni en la familia, no había una causa hereditaria. Entonces se decidió tratar, como se había establecido que estos enfermos con síndrome hemolítico urémico podrían ser muy similares, si no eran incluso muchas veces había un overlapping entre el síndrome hemolítico urémico y la púrpura trombocitopénica trombótica, entonces decidimos tratarle como se trataba. Entonces, pues se decidió hacer plasmaféresis, intercambio de plasma con plasma total, porque se recomendaba que no fuera con albúmina, sino con plasma, y así lo hicimos, y nunca recuperó función renal. Se le añadieron también corticoides, nunca recuperó función renal, al contrario, hizo una anuria prácticamente, y cuando desarrolló la anuria, el cuadro de anuria, empezó a estabilizarse su cuadro general, lo cual habíamos visto veces, estaba descrito que una vez que se paraba el cuadro renal en aquellos pacientes que solo tenían afectación renal, parecía que desaparecía la sintomatología. Así estuvo mantenido durante muchos años en diálisis. A los 2 años decidimos, porque no había entonces mucha bibliografía al respecto y parecía que podría, al no tener antecedentes familiares, se decidió realizarle un trasplante renal donado por su padre, que rechazó inmediatamente, reapareciendo nuevamente el cuadro hemolítico urémico. El paciente ha estado en diálisis durante muchos años y ha sido trasplantado recientemente de un donante familiar próximo, y esta vez sí con tratamiento con eculizumab, y parece ser que está yendo maravillosamente bien sin... Muchas gracias, Fernando. Ya, fa. Y el último testimonio. Bueno, la verdad es que hablar de la historia del síndrome hemolítico urémico y sus opciones terapéuticas hace como si fuera excesivamente mayor, pero la realidad es que durante todo este periodo, por lo menos lo que nos afecta en las unidades de cuidados intensivos, ha supuesto un gran cambio. Primero ha supuesto un cambio en cuanto a las optimizaciones diagnósticas, ¿no? Creo que somos capaces de identificar precozmente y somos capaces de buscar opciones terapéuticas. El problema es
que clásicamente estas opciones terapéuticas pasaban por dos opciones: la administración de hemocomponentes, con las desventajas que esto lleva, y luego las opciones de utilizar los recambios plasmáticos. La realidad es que las nuevas opciones terapéuticas suponen un cambio importante, ¿no? Hemos pasado de una edad histórica en la cual podíamos mantener a los pacientes a plantearnos una situación actual en la cual podemos mejorar el pronóstico de nuestros pacientes. Pues muchas gracias y con eso acabó la intervención. Pues nada, muchas gracias, Alberto, por el último vídeo. Es que yo creo que se oía mal, ¿no? Era... Se oía un poco más bajito, sí. Yo le he puesto a tope el sonido del vídeo, pero se oía un poco más bajito. Vale, perfecto. Bueno, pues nada, después seguro que habrá preguntas. Alberto, la parte final lo dedicamos. Pasamos los 3 bloques ahora y al final del todo dedicamos a la parte de preguntas, ¿vale? A continuación, bueno, pues para mí es un placer presentaros, pues si no me equivoco mal, a una QR mía, no sé qué, ella más joven, claro que yo, pero QR mía, que es Patrocinio Rodríguez Patro, que ya sabéis que ella es médico adjunto de nefrología del Hospital 12 de Octubre. ¿Me oís? No, del 12 de octubre, no del Gregorio, Hola. que se enfada Mariam. Vale, ¿me veis ahora? Esto, o sea, estamos siglo XXI, todo el puñetero día diciendo, con perdón, que no funcionan los medios técnicos. Está bien esto de estos sistemas. Bueno, no, iba a decir que para mí era un honor presentar a Patrocinio, que yo creo que, si no me equivoco mal, Patro, ¿éramos QRs o era así o no? Sí, ¿no te acuerdas de las juergas que nos corríamos? Eso. O sea que, bueno, hasta ahí puedes leer, no leas más. Ahí. Bueno, esto se me sigue medio cortando, pero bueno, voy a ir rápido en la presentación. Si no, Ana, si ves que no me oís, preséntala tú, porque esto es un horror. Enrique, yo creo que cuando decís que éramos QR y que trabajo en el Gregorio Marañón, no en el 12 de octubre. Eso es. Creo... bueno, no, pero es importante que sepáis que es profesora también de la UCM, es una de las líderes ahora del grupo de fracaso renal agudo de la SEN, y bueno, tiene mucha experiencia también en el mundo de todo lo que es las complicaciones renales en el mundo del embarazo. Y sin más, porque esto si no se me va a cortar y va a ser horrible otra vez, pues Patro nos va a hablar de esto del tema del complemento, pero mirando hacia más el presente, no hacia el pasado ni al futuro. ¿Qué tenemos ahora? Y si tenemos miedo o no, Patro, cuando quieras. Correcto. Gracias. Muchas gracias, Enrique. Voy a compartir pantalla, me decís si se ve. Perfecto. Bueno, pues estos son mis conflictos de interés y la verdad es que para mí, pues primero es un placer hablar en este foro. Quiero dar las gracias no solamente a Alexio, sino también a las Omanes, y hablar entre Enrique, Eduardo, Alberto, pues para mí es una responsabilidad. Así que yo, como sabía que ellos lo iban a hacer fenomenal y que iban a contarlo todo desde un punto de vista muy científico, yo lo que voy a hacer es contar mi visión actual desde mi experiencia, sin meterme en profundidades. ¿Qué es lo que ha cambiado respecto a mi postura frente al síndrome hemolítico urémico en el momento actual? Bueno, pues tenemos extensa información, muchísimo conocimiento. Esto ha hecho que hagamos un diagnóstico más rápido, diagnosticamos muchísimos más cuadros de microangiopatía trombótica, de síndrome hemolítico urémico. Incluso me planteo si realmente es una enfermedad rara, como decíamos hace muy poquito. Y además dispongo de un tratamiento eficaz que está a mi alcance y eso ha hecho que me empodere frente al síndrome hemolítico urémico. Ya me enfrento a él sin miedo. ¿A qué me refiero cuando digo que tenemos extensa información? Pues claro, todos lo sabéis. Estas son reuniones que se han hecho sobre patología del complemento síndrome hemolítico urémico en la Comunidad de Madrid en el año 2022. Esta página y esta más. He puesto también la SEN, porque es reciente, la reunión actual, y las 3 que quedan, y así aprovecho y hago un poquito de publicidad. Si queremos ir a documentos de consenso, tenemos el documento de consenso en nuestra revista de la Sociedad Española de Nefrología. Más reciente
tenemos el documento de la guía Cadigo. Y fijaros, hace como 3 o 4 días hice una revisión en PubMed en la que puse microangiopatía en revisión y me salieron más de 4.000, casi 4.400 resultados. O sea que no podemos decir que no tengamos información acerca de esta patología. Bueno, este mayor conocimiento ha hecho que lo diagnostiquemos mucho más rápido, sabemos, y nos lo ha contado muy bien nuestros ponentes anteriores. Existe una lesión en el endotelio de pequeños vasos capilares arteriolas, eso va a hacer que se ocluyan los vasos con formación de trombos, responsable de las manifestaciones hematológicas, trombopenia, la anemia hemolítica microangiopática y una isquemia de todos los órganos que dependen de estos vasos afectados, que puede ser este tan grave que lleva al paciente a una unidad de críticos, y esto, bueno, es una foto que he sacado de la literatura, pero tengo una mano de una paciente crítica que llevé con un shock séptico prácticamente similar. En cuanto a la patogenia, no voy a hablar, lo ha comentado perfectamente Enrique, lo ha comentado perfectamente Alberto. Existe una desregulación del complemento, una situación que conlleva a un aumento del C3b, a una activación descontrolada del C5, con mayor formación de complejo de ataque a la membrana, y condicionado todo ello por un déficit de una serie de proteínas contrarreguladoras que, como sabéis, fallan por un problema de mutación. Y, como luego os contaré, también existen formas secundarias en las que existe una amplificación del complemento y que va a condicionar una enfermedad similar. Hacemos un diagnóstico más rápido. Todos tenemos en esquema este diagnóstico, lleva ya varios años, pero yo creo que sigue siendo súper útil. Yo lo tengo ya metido completamente en forma de enfrentarme a cualquier microangiopatía. Y lo que quiero destacar, sobre todo en la actualidad, es la rapidez con que disponemos de EDADAN13. Esto ha hecho que nos ayude inmediatamente a diferenciar un síndrome hemolítico urémico de una microangiopatía trombótica, y que muchos de esos pacientes a los que empezamos a hacer plasmaféresis porque no sabíamos todavía si estábamos ante una PTT o un hemolítico urémico, porque con frecuencia son prácticamente imposibles de diferenciar desde un punto de vista clínico o analítico, pues esta rapidez del ADAN13 nos ha permitido simplificar mucho el diagnóstico. Así que si tenemos una actividad de ADAN13 normal, descartamos la PTT, si descartamos a través de cultivos de F el síndrome hemolítico urémico típico, nos quedamos en que estamos ante un síndrome hemolítico urémico atípico o formas secundarias que, como ha comentado antes Enrique, muchas de ellas no son tales. Bueno, dentro de estas formas secundarias quiero destacar dos grupos fundamentales. Uno es lo que acontece en el contexto del trasplante, y sobre todo porque es a lo que yo más me dedico, a que acontecen en el contexto del embarazo. Lo que está claro es que otra cosa que ha llevado a que me enfrente a esta enfermedad sin miedo es el hecho de disponer de un tratamiento eficaz y a mi alcance. Antes costaba un trabajo enorme que la farmacia, la dirección médica nos permitiera utilizar el tratamiento. Ahora, en cuestión de 2 o 3 horas, lo tenemos sobre el paciente. Así que cuando hacemos el diagnóstico de un síndrome hemolítico urémico atípico primario, o como ha comentado Enrique, también en muchas formas secundarias, vamos a empezar inmediatamente a tratar con eculizumab, y encima ahora disponemos de una fórmula mejorada con una modificación de membrana que ha permitido ampliar las dosis de mantenimiento, de forma que hemos conseguido mejorar, o vamos a conseguir mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, y además vamos a conseguir un ahorro para el hospital. Con todo lo que he dicho, ¿de qué es lo que he conseguido? Pues he conseguido que cuando hace unos 6 o 7 años yo hacía el diagnóstico de un síndrome hemolítico urémico, esta era la cara que se me ponía, me sentaba y decía, Dios mío, ¿qué hago ahora? Sin embargo, ahora lo que sí hago es enfrentarme sin miedo a esta enfermedad y ponerme mano a la obra, tratar lo antes posible a la paciente y quedarme yo mucho más tranquila. Para todo ello, yo creo que es importantísimo que haya una conexión con los distintos especialistas del hospital. Antes lo comentaba Enrique, las formas secundarias la hay en numerosas especialidades, pueden afectar numerosas especialidades, y todos tenemos que estar bien conectados. Y si hay una persona que tiene experiencia en este equipo multidisciplinar, es la doctora Begoña Rivas, nefróloga del Hospital de la Paz de Madrid, y que voy a presentar a continuación su presentación.
Hola, muy buenas a todos. Soy Begoña Rivas, soy nefróloga en el Hospital La Paz. Actualmente presido el Comité Multidisciplinar de Microangiopatías Trombóticas de nuestro hospital. Este comité, después de darle muchas vueltas, por fin se creó en febrero de este año. Lo componen médicos facultativos de prácticamente todas las especialidades clínicas, así como compañeros de los servicios centrales, ya sea del servicio de inmunología y de laboratorios, análisis clínicos, y también profesionales que trabajan en la urgencia de La Paz y en servicios de medicina intensiva y anestesia y reanimación. Por supuesto, también forman parte de este comité los obstetras. Uno de los objetivos principales de la formación de este comité fue la visibilidad de las microangiopatías trombóticas, porque, como todos mundo ya sabéis, tienen mucha relevancia y una alta mortalidad si no se llega a un buen diagnóstico. Otro de los objetivos que nos hemos marcado dentro del comité es establecer un algoritmo diagnóstico para llegar a un adecuado juicio diagnóstico de estos pacientes, con el objetivo de tratar de forma rauda y mejorar el pronóstico vital de ellos. Para ello nos reunimos una vez prácticamente al mes y, no obstante, si surgiera algún paciente con este tipo de alteraciones analíticas compatibles con microangiopatías trombóticas, disponemos de un mini comité de urgencia que puede tomar decisiones de forma rápida en menos de 24 horas por si fuera necesario establecer inicio de tratamientos. No quiero olvidarme también de la presencia de los compañeros de hematología y banco de sangre que nos ayudan también en la determinación de Adams 13 y que va a ser vital para el diagnóstico si llegara el caso de síndrome hemolítico urémico. Por ello, os animo a todos a que forméis en vuestros hospitales este tipo de comités con estos objetivos que menciono. Un saludo. Muchas gracias. Yo creo que efectivamente debemos de en todos los hospitales a llevar a cabo este tipo de comités multidisciplinares. Os he comentado antes que existen dos escenarios donde la aparición de estas microangiopatías trombóticas del síndrome hemolítico urémico aparecen con mayor frecuencia. Uno es el embarazo y otro es el trasplante. Y para hablarnos un poquito de la experiencia en el trasplante, tengo el honor de presentaros a mi compañera Marisa Rodríguez, que forma parte de la unidad de trasplantes del Hospital Gregorio Marañón. Buenas tardes, soy la doctora Marisa Rodríguez Ferrero de la unidad de trasplante renal del Servicio de Nefrología del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, y cuando Patro se puso en contacto conmigo para realizar este vídeo, lo primero que me vino a la cabeza fue la canción de Presuntos Implicados, ¿Cómo hemos cambiado? Esto es así porque antes estos pacientes, cuando recibían un trasplante renal, a menudo perdían el injerto debido a que no tenía recurrencia de la enfermedad de base. Ahora hemos conseguido que estos pacientes se trasplanten con éxito y además hemos mejorado su calidad de vida al disponer de mejor diagnóstico y sobre todo de una profilaxis y un tratamiento adecuado. Además, los pacientes que están en lista de espera ahora, en la mayor parte de los casos, los tenemos identificados, y aquellos pacientes que desarrollan un SUA post-trasplante o una microangiopatía trombótica post-trasplante, pues tenemos las herramientas para actuar rápidamente en el diagnóstico y en el tratamiento. Y esto lo hacemos mediante un equipo multidisciplinar que consiste en un nefrólogo de trasplante, el hematólogo que nos hace el frotis en sangre periférica y el Adams 13 para descartar PTT, el patólogo que nos da los resultados de las biopsias del injerto que realizamos y el servicio de farmacia que nos permite acceder al fármaco cuando lo necesitamos. Por lo tanto, ahora hemos conseguido perderle el miedo a esta enfermedad y proceder rápidamente al diagnóstico, al tratamiento, y todo ello con un equipo multidisciplinar. Muchas gracias. Muchas gracias, Marisa. Yo creo que Marisa ha metido también un punto clave, y es que en estos equipos multidisciplinares debe de estar presente la farmacia, porque sin ello es imposible poder acceder. Y bueno, tengo el honor de presentaros a mi amiga Cristina Oliver. Ella es obstetra y lleva conmigo la mayor parte de las patologías hipertensivas del embarazo. Y tenemos la suerte de contar con una consulta de puerperio de riesgo donde llevamos a todas estas pacientes gestantes una vez que ya ha finalizado el embarazo y hasta que se normalizan todas las alteraciones. Sin más, paso a comentaros su experiencia. Hola, soy Cristina Oliver. Pertenezco al Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital General Universitario Gregorio Marañón.
Agradecer al eculizumab varias cosas. La primera de todos, el poder disponer de un medicamento muy eficaz para el tratamiento de aquellas pacientes que tenemos con un síndrome hemolítico urémico. Pero lo que yo creo que ha supuesto la revolución más importante ha sido que gracias a este medicamento hemos hecho sesiones clínicas multidisciplinares para ver el manejo de todas las pacientes con microangiopatías. Eso ha supuesto un aprendizaje y una puesta al día de todos los miembros del servicio de obstetricia. Ya estamos más sensibilizados ante estas patologías y vamos a estar un poquito más pendientes de todas aquellas mujeres que tienen antecedentes personales o familiares de una microangiopatía, o bien aquellas mujeres que han tenido previamente una preeclampsia, un trastorno hipertensivo del embarazo. Ya estamos más atentos a esta mujer con un síndrome de Hell, por ejemplo, que no mejora tras el parto, que le empeora la función hepática, que aumenta la creatinina sérica, siguen bajando las plaquetas. Entonces ya podemos empezar a pensar que puede ser otro cuadro diferente. Pedimos con más velocidad la aptoglobina y los esquistocitos para poder hacer el diagnóstico diferencial con una microangiopatía. También sabemos que existe una prueba que es el ADAMS 13 para poder diagnosticar la diferencia entre la anemia y la púrpura. Por suerte para nuestras pacientes hemos tenido pocos casos, pero viendo retrospectivamente, en un caso que tuvimos hace más de 10 años, fue una mujer que se diagnosticó de un síndrome hemolítico urémico, que estuvo ingresada en la UBI mucho tiempo y recibió tratamiento con plasmaféresis y con hemodiálisis, y al final fue dada de alta sin recuperar bien su función renal. Sin embargo, el caso que hemos tenido este año ha estado muy poquitos días en la UBI, un poco más de tiempo en planta, recibiendo el tratamiento con eculizumab, y se ha recuperado por completo su función renal. Así que muchas gracias, eculizumab, por ayudarnos a tratar a nuestras pacientes. Bueno, podéis ver, mi amiga Cristina es una entusiasta del eculizumab. Y ya brevemente, a través de los casos clínicos, intentar ver nuestra experiencia con la microangiopatía asociada al embarazo. Como he comentado, el embarazo es una situación en la que hay una mayor predisposición a tener cuadros de microangiopatía, no solamente las formas clásicas de síndrome hemolítico urémico, PTT, sino que la preeclampsia con criterios de gravedad y el síndrome de Hell son también formas de microangiopatía que se llaman atípicas, pero que se llaman light, pero que realmente comparten muchos de puntos, no solamente en manifestaciones clínicas, analíticas, sino que incluso en la patogenia se ha visto que en estas dos patologías existe una participación de un defecto en el complemento. Con lo que hemos ido aprendiendo a lo largo de estos años, hemos pasado del miedo a lo desconocido, cuando nos enfrentábamos a un caso de estos de microangiopatía en la que existía sospecha de un síndrome hemolítico urémico asociado al embarazo, a la seguridad que nos lleva el establecer un diagnóstico precoz y el tener un tratamiento eficaz. Por eso os quiero comentar, como he dicho, dos casos para que veáis la diferencia, igual que decía Cristina, entre cómo manejábamos los pacientes antes y cómo los manejamos ahora. Esta paciente es del año 2017, vino a la urgencia derivada por su médico de cabecera por hipertensión, epigastralgia y disminución de la agudeza visual. Tenía una tensión en urgencias de 210-113 y en la analítica destacaba una plaquetopenia, datos de hemólisis, transaminasa muy elevadas, como podéis ver en la diapositiva. Se estableció el diagnóstico de síndrome de Hell y se decidió la inducción inmediata del parto mediante una cesárea. En el posparto inmediato nos piden valoración porque la hipertensión seguía persistente y sobre todo porque la paciente desarrolla un fracaso renal agudo con una creatinina de unos 75 miligramos de decilitro. Seguía la elevación de la enzima hepática. ¿Cuál es el diagnóstico de esta paciente? Pues efectivamente tenemos una microangiopatía asociada a la gestación, probablemente, así luego al final se demostró, era un síndrome Hell, pero no podíamos descartar una PTT o un síndrome hemolítico urémico. Se solicitó un frotis que mostraba 2-3 esquistocitos por campo, un CUN directo negativo que descartaba la herencia autoinmune de la anemia hemolítica y un ADAM 13 que luego lo tuvimos a posteriori porque en esta época no la teníamos tan rápido como en la actualidad, sino que nos tardaban 3-4 días y que era normal y que descartó una PTT. Esta fue la evolución de la paciente, evolución analítica. Vemos cómo en el momento de la cesárea la paciente presentaba una plaquetopenia severa, elevación de transaminasa, una importante elevación de la LDH, una creatinina en el momento de la cesárea de 2,3
y una hemoglobina muy baja y 2-3 quistocitos por campo en el frotis. Se hace la cesárea y fijaros cómo inmediatamente empieza a bajar la transaminasa, empieza a bajar la LDH, pero lo que nos puso muy nerviosos es que la función renal, en lugar de mejorar, continuaba empeorando. Sospechábamos que podíamos estar ante un síndrome hemolítico urémico, una PTT, todavía no tenemos el resultado de la DAN13, se solicita un estudio genético del complemento y en este caso lo que hicimos fue iniciar plasmaféresis. Bueno, con la plasmaféresis inmediatamente mejoró, recuperó mucho más rápidamente de lo que ya lo estaba haciendo todos los parámetros hematológicos, pero no mejoró al ritmo que nos cabría esperar la función renal. De hecho, la paciente dada de alta con 2,6 de creatinina, acordaros que estamos hablando de una paciente puérpera de 30 años, el 2,6 de creatinina suponía un filtrado muy bajo, en el embarazo existe hiperfiltración y muchas de ellas acaban el embarazo con creatininas de 0,5, 0,6, o sea que significaba una insuficiencia renal muy importante. Solicitamos el uso de eculizumab y no se nos concedió en este momento el eculizumab, también fue mala suerte, que era 31 de agosto, no estaba el jefe, la farmacia no estaba muy por la labor, etc. Por suerte, en las revisiones posteriores de consulta, la función renal fue mejorando progresivamente hasta llegar a la normalización y probablemente fuese un síndrome de Gell. ¿Qué tenemos en el resultado del estudio genético del complemento que tuvimos casi 4 meses después? Pues no se observaban factores genéticos adquiridos de predisposición de síndrome hemolítico urémico, pero sí ponían la coletilla que no se podía descartar que la suma de varios factores menores que se habían evidenciado en la paciente pudiera condicionar una microangiopatía trombótica en una situación amplificadora del complemento como puede ser el embarazo. ¿Qué hubiese hecho yo si esta paciente me hubiera llegado ayer? Sin lugar a dudas, le hubiese puesto eculizumab. Esta es una paciente que viene 4 años más tarde que la anterior. Viene a la urgencia ya por un parto en curso, trae el alumbramiento, tiene un sangrado vaginal, se revisa a la paciente en quirófano, se observa que tiene un desgarro en la cara vaginal y se procede a la sutura. Cuando se está haciendo esta reparación del desgarro, la paciente comienza con un cuadro de malestar general con sensación de muerte inminente, compatible con un embolismo de líquido amniótico. Se traslada inmediatamente a la URPA de la maternidad, que lo llevan los anestesistas, y vemos cómo la paciente está inestable, taquipneica, taquicárdica, etc. En el control analítico vemos que hay una importante caída de la hemoglobina que ponen en relación a la hemorragia que había presentado la paciente. Existe una plaquetopenia, una coagulopatía y la función renal en este momento era normal con una LDH discretamente elevada. Se estabiliza la paciente. Como el sangrado era muy profuso, requiere de nuevo reintervención e implantación de un balón de Bacri y fijaros la gran cantidad de reposición volumétrica que requirió. Se establece el diagnóstico de un probable embolismo de líquido amniótico, una coagulación intravascular y shock hemorrágico puerperal secundario. A las poquitas horas la paciente comienza con oliguria, empieza con insuficiencia renal con una creatinina de 1,6 y a elevar la LDH. Se solicita interconsulta, nefrología, por fracaso renal agudo oligúrico. En este momento, estamos hablando de las primeras horas después del parto, pues, bueno, había tenido un sangrado muy importante, podría tratarse de una necrosis tubular, ojo, porque también había hecho una CID, podría tratarse de una necrosis cortical, o en el principio pensamos que no podíamos descartar una microangiopatía trombótica. Se hace un estudio de despistaje de microangiopatía y como la paciente se estaba poniendo mala, se traslada a la REA del central. La maternidad está separada simplemente por una calle del hospital central. Cuando llega a la REA, la paciente está consciente, orientada, hemodinámicamente estable, requiere de alto flujo para mantener una adecuada saturación y está oligúrica. Ya en este momento la coagulación se había normalizado y fijaros cómo lo que más llama la atención es el deterioro progresivo de la función del riñón, junto con una LDH progresivamente en ascenso. Se decide el inicio de tratamiento renal sustitutivo, dada la situación de inestabilidad de la paciente mediante una técnica continua, y bueno, en este momento ya empezamos a pensar que lo de la necrosis tubular ya no estaba tan claro. La necrosis cortical no la podíamos descartar, pero tampoco lo teníamos ya muy claro y empezamos sobre todo a tener la idea de que podíamos estar ante una microangiopatía trombótica asociada al embarazo. No se trataba de una preeclampsia, no se trataba de un GER, podría ser una PTT o un síndrome hemolítico urémico.
lo primero que nos ayudó a hacer la diferenciación entre estas dos patologías fue que la DAN13 fue normal, así que nos quedamos en que la paciente tiene un síndrome hemolítico urémico secundario al embarazo, sobre todo, y probablemente condicionado por una situación tan grave como la hemorragia uterina que tuvo esta enferma. Se solicitó estudio genético del complemento y se inicia el tratamiento con el eculizumab. Previamente pusimos la vacuna del meningococo y neumococo con profilaxia antibiótica con ciprofloxacina. Esta es la evolución del cuadro que os he contado. Dio a luz el día 29 de agosto, casi de madrugada, prácticamente ya el día 30. Esta es la analítica preparto, lo único que llama la atención, una plaqueta un pelín bajita, todo lo demás normal. En el posparto inmediato vemos como baja sobre todo la hemoglobina, en el contexto, en ese momento pensamos que por la hemorragia uterina baja la hemoglobina, y hay una plaquetopenia severa, un aumento progresivo de la LDH y un aumento de la cifra de creatinina. Este es el momento en que empezamos el tratamiento renal sustitutivo mediante técnica continua. En los 2 días siguientes las plaquetas iban subiendo lentamente, la LDH parecía que iba bajando lentamente, pero la hemoglobina estaba por debajo de 6, pedimos otro froti y no había prácticamente estrictocitos. Yo creo que esto nos despistó y decidimos cómo evolucionaba la paciente. 2 días más tarde, la paciente continuaba con anemia, habían subido las plaquetas, pero todavía estaba en rango de plaquetopenia severa, seguía con una LDH muy elevada, seguía sin orinar prácticamente nada, con un fracaso renal dependiente y tratamiento renal sustitutivo, y en el nuevo frotis ya existía un 4% de esquistocitos. Fue el momento en que solicitamos el estudio genético del complemento y empezamos con eculizumab. ¿Qué pasó al tratar con el eculizumab? ¿Veis cómo la situación hematológica, los parámetros hematológicos mejoran muy rápidamente, drásticamente, pero la función renal tardó bastante en recuperarse? Y eso la verdad es que nos tuvo un poco despistados. Necesitó mantenerse con hemofiltración continua 48 horas más, luego se trasladó a la planta con hemodiálisis convencional y el día 12 de septiembre, aproximadamente 13 días más tarde del parto, la paciente comienza a recuperar diuresis, se suspende la diálisis, pero fijaros con qué creatinina continuábamos, 8,22 miligramos de filito. De forma que al alta, la paciente estaba con una insuficiencia renal muy avanzada, ya con toda la situación de alteración hematológica normalizada, prácticamente ya no existían esquistocitos en el frotis. La seguí en consulta y la paciente fue mejorando progresivamente, pero de forma muy lenta, la función renal, y me volví a plantear el caso. Estaba de acuerdo en que esta paciente tenía un síndrome hemolítico urémico, probablemente condicionado por la hemorragia uterina severa. Ya tenía duda de si la paciente tenía un defecto genético del complemento y no era una forma de SUA secundaria asociada al embarazo, sino una forma de SUA primario, que muchas veces pasa. Son pacientes que previamente no habían dado la cara y en el contexto de un embarazo o de otra situación amplificadora del complemento dan la cara. Pero el hecho de que no recuperase la función renal al ritmo que yo esperaba y me hizo pensar que se trataba también de una necrosis cortical asociada. Sabéis que la necrosis cortical representa aproximadamente el 5-10% de todas las causas de fracaso renal agudo en el embarazo y la principal causa son las causas obstétricas. ¿Qué tenía esta paciente para una necrosis cortical de factores predisponentes? Pues había tenido la hemorragia uterina, tenía una microangiopatía trombótica, tenía una coagulación intravascular diseminada y un embolismo de líquido amniótico. O sea que parecía que, además de una microangiopatía trombótica, podía tratarse de que existía una necrosis cortical sobreañadida. Le pedimos una eco con contraste para evitar el contraste de un TAP, y vemos que la eco se muestra unos riñones de pequeño tamaño, pero sin alteración en la perfusión renal. La ecografista que hizo esta prueba, con la ecografista muy experimentada, me dijo que ella pensaba que no iba a tener nada de defecto de necrosis cortical porque no había ningún defecto de perfusión. Así que nos animamos a realizar la biopsia renal y la conclusión era que junto a esta microangiopatía trombótica de predominio vascular que ya conocíamos que iba a existir, existía también una necrosis cortical que afectaba al 40% de la muestra, y esto en gran parte estaba condicionando que la paciente no recuperase la función renal al ritmo que le hubiese gustado ver después de iniciar el tratamiento. 3 meses más tarde tenemos el resultado del estudio genético del complemento, donde no se identifican factores genéticos adquiridos
de predisposición al desarrollo de síndrome hemolítico urémico atípico y bueno, en este momento suspendimos el tratamiento con eculizumab. Yo no voy a dar ideas para llevarme, yo como soy un poco egoísta lo que quiero son mejorar y mis deseos para el futuro, lo que le pido a la lámpara maravillosa es continuar avanzando en el conocimiento y manejo del síndrome hemolítico urémico y de otras patologías del complemento, mayor rapidez en el estudio genético y funcional del complemento, la verdad es que nos ayudaría muchísimo si en lugar de 3-4 meses nos tardase, aunque fuese unas cuantas semanas, y sobre todo que se acepte en ficha técnica el uso de eculizumab o de ravulizumab durante el embarazo. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Patro, por tu excelente presentación. Y bueno, pues ya una vez visto el gran avance que hemos dado del pasado al presente en el conocimiento y en el manejo de este tipo de patología y de nuestros pacientes, voy a dar paso a el último bloque que consiste en Mirando al futuro sin límites. Nos va a hablar Eduardo Gutiérrez. Es médico adjunto de nefrología del servicio del Hospital Universitario 12 de octubre. Es experto en nefrología clínica y ¿qué puedo decir de él? Habiendo tenido el honor de formarme a su lado de residente. Es docente hasta la médula, gran médico, tan sabio como humano. Es un placer trabajar a su lado y entre otras cosas porque uno no se cansa de aprender con él y hoy tenemos la suerte de tenerle entre nosotros y poder aprender más del complemento a su lado. Adelante, Eduardo. Bueno, muchas gracias por la invitación a la Somane y a Lesion. Y bueno, yo la verdad es que cuando uno se plantea esta charla mirando al futuro sin límites, mi idea es que el futuro va a ser mejor. Y eso está claramente, va a ser así porque yo lo que voy a hablar probablemente sean de exquisiteces, es decir, de cómo mejorar la nomenclatura, de cómo tener un diagnóstico más preciso de los pacientes, de cómo poder ampliar, como decía Patrocinio, las indicaciones de tratamiento. Pero la verdad que para empezar la charla me gustaría reflejar esta frase que yo creo que resume muy bien lo que ha pasado con la microangiopatía trombótica o el síndrome hemolítico urémico. Luego veremos que sigue existiendo un poco de confusión a la hora de nombrar estas patologías y probablemente tengamos que hacer un esfuerzo en homogeneizarla, pero yo creo que esta frase de Mark Twain resume muy bien lo que ha sido, ¿no? No sabían que era imposible, así que lo hicieron, ¿no? Y yo creo que esto es importante porque en muchas ocasiones, cuando decía Alberto que no se podía utilizar eculizumab en esa época en la que los pacientes mejoraban hematológicamente, pero no renalmente, que eso no lo debemos olvidar nunca, muchas veces nos saltamos las normas, nos saltamos las indicaciones de ficha técnica incluso y nos saltamos las indicaciones de nuestras direcciones y gerencias que no nos permitían el uso de estos tratamientos, ¿no? Y yo creo que eso ha permitido un avance muy importante en nuestros pacientes. Y antes de empezar a hablar del futuro, me gustaría dar algunas pinceladas acerca de yo creo que una cosa muy importante, que fue el origen de las especies, ¿no? Y esto, ¿por qué lo pongo aquí? Que este es el viaje que hizo Darwin con su barco, el Beagle. Pues esto lo pongo aquí porque el origen de las especies nos explica, en cierto modo, que seamos, en concreto los humanos y sobre todo los mamíferos, los pocos seres vivos que hemos desarrollado un sistema de complemento que nos defiende de las infecciones, pero que en muchas ocasiones, como reflejaba muy bien en ese león que atacaba al búfalo Alberto en la primera presentación, es el origen de esta enfermedad, ¿no? Y como decía Luis Sepúlveda, que es un escritor chileno que murió recientemente en la pandemia del COVID, la importancia de conocer el pasado para comprender el presente e imaginar el futuro, que es lo que voy a hacer yo en la charla. Y para ello voy a dar dos pinceladas sobre el pasado y otras pinceladas sobre yo creo que hemos aprendido hasta el momento actual, ¿no? ¿Qué sabíamos? Yo creo que eso es una cosa muy importante. ¿Qué sabíamos? Que era una enfermedad tremendamente agresiva, que era una situación catastrófica. Esta es una imagen de las Torres Gemelas del 11S y a mí me recordaba siempre que la vi, que me recordaba un poco lo que ocurría con el hemolítico urémico, ¿no? Que es una situación realmente catastrófica, destructiva, que afecta a diferentes órganos. Los que vivíamos los primeros casos que teníamos de hemolítico urémico eran frecuentes las crisis convulsivas. Y esto lo pongo porque esta es una de las primeras comunicaciones que hizo Moskowitz. Cuando yo empecé la residencia siempre me preguntaba el adjunto, ¿pero tiene predominio de afectación neurológica o afectación renal? Si tiene predominio neurológico es una PTT, si tiene predominio renal es un hemolítico urémico, ¿no? Y esto, gracias a Dios, ha caído en desuso y que ya sabemos que esto no es así. Gracias a la ANAS 13 se puede diferenciar correctamente una entidad de otro, pero fijaros que esto es en 1925 y no fue ya posteriormente dos artículos importantes, uno en el 78 y otro en el 85, ambos en New England, es que se describen por primera vez de forma más sostenida
las características clínicas de estos pacientes, que como luego veremos, no todos cumplen siempre los criterios de aptoglobina baja, presencia de esquistocitos, caída de hemoglobina y plaquetas, lo que hace que a veces el diagnóstico se retrase, se dilate en el tiempo y eso puede tener consecuencias. Y el artículo posterior del 85, en el que se habla ya que cuando existe un predominio de afectación, que el riñón es uno de los órganos más importantes, de ahí que nosotros seamos los protagonistas en esta enfermedad y no los hematólogos, ¿no? ¿Qué hemos aprendido? Pues lo he resumido en 7 puntos que yo creo que son importantes y durante estos días pensando que hemos aprendido prácticamente desde el 2011 hasta ahora, ¿no? Más o menos cuando empezamos a utilizar el eculizumab, ¿no? Y hemos aprendido que es preciso un diagnóstico diferencial extenso y preciso. Eso es muy importante, ¿no? Ponía antes patrocinio ese diagnóstico diferencial bonito entre necrosis cortical, necrosis tubular aguda, C y D, pero bueno, como veremos, el diagnóstico tiene que ser muy extenso y preciso. Una cosa fundamental es que se puede modificar su evolución natural, que es necesaria la instauración de un tratamiento dirigido lo más precoz posible. Esto es otra cosa muy importante porque siempre hemos ido al rebufo de lo que la respuesta hematológica, que en general suele haber respuesta a la plasmaféresis, al plasma fresco, etcétera, pero la respuesta renal siempre quedó en un segundo plano. Yo creo que ha sido muy ilustrativo esa imagen que ha presentado Alberto. Yo siempre lo pienso también cuando decimos al paciente, no, tiene usted la posibilidad de trasplante. Yo siempre digo, sí, tiene la posibilidad de trasplante, pero estamos reduciendo su esperanza de vida. Eso es una cosa que hay que tener muy en cuenta. Que el estudio genético juega un papel crucial en la toma de decisiones terapéuticas y profilácticas, pero hay que recordar, como decía Patrocinio, que los resultados suelen dilatarse en el tiempo, una media de 2 a 4 meses, y el tratamiento no debe ser dilatado de forma aguda por la ausencia de estos resultados. Esto es también, yo creo, una reflexión interesante. Hemos aprendido que el eculizumab es un fármaco con un muy buen perfil de seguridad, pero también hay que tener en cuenta que se debe realizar profilaxis antibiótica y las vacunaciones indicadas, es una cosa muy importante, que no es necesario, enseñanza muy interesante, mantener siempre el tratamiento de manera indefinida, y por último que existen muchas patogenias por reconocer y probablemente mecanismos por dilucidar. Todos sabemos que el patrón histológico prácticamente es el mismo, es ese daño severo en las arterias, arteriolas, capilares glomerulares, y eso no nos permite en general diferenciar, no hay marcadores histológicos hasta el momento para diferenciar si el paciente tiene una causa u otra de quedar responsable de la enfermedad que padece. Y esta diapositiva que no está, esta imagen que es ya clásica, ¿no? Y aparece sobre todo muchas veces está tomada de una revisión muy interesante sobre ya y antigua, ya la aliniosis segmental bifocal, ¿no? Y es que a veces no estamos hablando, como aquí estos indios alrededor del elefante, no estamos hablando de lo mismo, ¿no? Y es una cosa importante porque yo creo que hay que homogeneizar la nomenclatura. Y yo creo que, aunque las guías CADIGO hicieron un intento de hablar de síndrome hemolítico urémico atípico y solo restringir el concepto de primario a aquellos que haya mutaciones genéticas, en ocasiones puede ser confuso, ¿no? Yo creo que el término de enfermedad o microangiopatía trombótica o enfermedad mediada por complemento, yo creo que es un término quizá, bajo mi punto de vista, un poco más adecuado, ¿no? Y como podéis ver, el abanico de enfermedades que puede ser responsable de todos estos procesos que hemos ido contando es muy diverso, ¿eh? Es muy interesante porque probablemente el componente no es el mismo. No es lo mismo en un trasplante de células, en un trasplante hematológico, que en un embarazo, que en un trasplante renal, que en un paciente con una aciduria metilmalónica, con una hipertensión maligna, con un cáncer, etc. Yo creo que esta diapositiva refleja un poco los posibles retos en el futuro. En la izquierda aparece esta imagen que yo creo que es muy útil. A mí es una de las imágenes que más me gustan a la hora de abordar a los pacientes con microangiopatía trombótica. Está sacada de una revisión excelente de 3 nefrólogas españolas realizada en el Nefron. Y yo creo que posibles retos para el futuro, uno es homogenizar términos. Como decía al principio, el amplio diagnóstico diferencial, dado que son muchas las patologías que pueden ser responsables de estos cuadros. No debemos olvidar que es una enfermedad sistémica, ¿eh? Y muchas veces el diagnóstico puede ser difícil porque las manifestaciones clínicas no son las típicas, es decir, puede producir una trombopenia leve, una anemia leve, un fracaso renal agudo leve o sin él, y a veces se pueden manifestar pues, por cuadros abdominales, cuadros intestinales, etc. Como decía Alberto, hay que identificar o intentar identificar los diferentes triggers o aquellos amplificadores del complemento que hacen que se ponga en marcha este proceso 30 años después de probablemente tener el trastorno genético, por ejemplo. Y luego un tema yo creo que muy interesante que abordaré al final de la charla
es que seguimos con ausencia de biomarcadores, tanto clínicos como diagnósticos. El estudio genético, como he dicho, se dilata mucho en el tiempo, no sirve para tomar la decisión del tratamiento agudo, y tampoco tenemos buenos marcadores de respuesta clínica ni de respuesta al tratamiento. Como os decía, el diagnóstico diferencial debe ser muy amplio. Por ejemplo, esto es un New England publicado en el 2017 de una enfermedad por déficit de CD55 en la que está implicada el complemento. Y un tema muy interesante que esbozó Enrique en la introducción, y es el papel del complemento de las microangiopatía trombóticas secundarias. Esto dio lugar a esta editorial que también presentó él, una especie de controversia pro y con entre el doctor Paraga y Santiago Rodríguez de Córdoba y el grupo holandés de Wetzel's, en el que el grupo, digamos, español precocinaba la necesidad o la utilidad de utilizar ciclos cortos de eculizumab en casos de microangiopatía trombótica secundaria, que yo creo que es un tema interesante para la discusión. Probablemente los mecanismos fisiopatológicos no sean los mismos, porque cuando en estos pacientes se realiza un estudio genético, menos del 5% de los pacientes van a tener un trastorno genético subyacente, pero es un tema yo creo que de gran interés incluso para la utilización de nuevos fármacos, ¿no? La utilización de ciclos, como puede ser el ravulizumab, que luego comentaremos, la utilización de ciclos recortados en este tipo de pacientes, sin olvidar, como decía, en esta especie de margarita, ir deshojando cada una de las hojas para llegar al diagnóstico diferencial o por lo menos al diagnóstico de presunción más preciso posible. A continuación les voy a poner el vídeo de la doctora Cabero, que va a hablaros de un tema yo creo que es muy interesante, como es la hipertensión arterial maligna y la microangiopatía trombótica, que yo creo que ella es una gran estudiosa de este tema, y yo creo que es un tema de gran interés por a veces los errores que se cometen en los servicios clínicos de los hospitales. ¿Sabíais que la hipertensión es un signo casi constituyente del síndrome hemolítico urémico atípico? De hecho, más de la mitad de los pacientes se presentan con hipertensiones graves, con sistólicas por encima de 160 y diastólicas por encima de 100, y hasta un tercio tienen retinopatía grado 3 o grado 4, que como sabéis es diagnóstico de hipertensión arterial maligna. ¿Por qué se produce hipertensión en el síndrome hemolítico urémico atípico? No es del todo conocido, pero probablemente tenga que ver con la interpretación que hace el aparato yuxtaglomerular de hipoperfusión como consecuencia de la formación de microtrombos en las arteriolas aferentes. ¿Creéis que la hipertensión es suficiente como para causar una anemia hemolítica microangiopática? Yo creo que no, porque a pesar de que la causa más frecuente de hipertensión arterial maligna es la hipertensión esencial, alcanzando cifras muy elevadas de tensión, la asociación con anemia hemolítica microangiopática es casi anecdótica. De hecho, si tenemos un paciente con hipertensión arterial maligna y anemia hemolítica microangiopática, siempre debemos buscar una causa secundaria, porque aunque es mucho menos frecuente como causa de hipertensión arterial maligna, es mucho más frecuente que se manifiesten con anemia hemolítica microangiopática. Por tanto, si tenéis un paciente con hipertensión arterial maligna y anemia hemolítica microangiopática, lo primero que deberéis sospechar y descartar es que se trate de un síndrome hemolítico urémico atípico primario, y en caso de que no sea un primario, pues será un secundario. Secundario a fármacos como los anti-BEF o como anticalcineurínicos o inhibidores de mTOR, a drogas como la cocaína o a enfermedades sistémicas como la esclerodermia, el lupus o el síndrome antifosfolípido, y más raro a enfermedades glomerulares, sobre todo a la nefropatía IgA. Bueno, pues como decía la doctora, esto lo resumió perfectamente en este trabajo que se va a publicar o está publicado ya online en Nephrodialysis Transplantation, ¿no? Que recomiendo a la audiencia que se lo lea, porque refleja muy bien las posibilidades o cómo las enfermedades subyacentes o el desarrollo de hipertensión arterial maligna en el contexto de diferentes enfermedades nos debe hacer sospechar que el paciente tiene un trasfondo que hay que estudiar, ¿no? Sobre todo en aquellas patologías glomerulares como puede ser la IgA. Como pueden ver en la diapositiva, va subiendo la probabilidad de tener un trasfondo dependiendo de la patología subyacente, ¿no? Por lo tanto, paciente joven, por ejemplo, sin antecedentes de hipertensión, que debuta con una hipertensión arterial maligna y microangiopatía trombótica y en general un fracaso renal agudo severo, se debe sospechar que puede haber un trastorno genético subyacente o alguna causa secundaria que lo justifique. Y quería traer esta, en cuanto a la parte un poco final, que es biomarcadores, que yo creo que es un tema interesante. Ya saben que hay diferentes grupos en el mundo que han trabajado sobre ello. Uno de los más importantes es el grupo de Bérgamo, de Marina Norris y Remucci. Recientemente han sacado esta publicación, ¿no?
que se titula Every 15 Days Forever, ¿no? Esto hace un poco referencia a que ellos son uno de los grupos que más ha precocinado la utilización o la medición de los niveles de factor C5b9, no en suero, sino sobre todo en células endoteliales, ¿no? Les traigo otro de los grupos que ha trabajado en este tema, es el grupo de Miquel Blasco en el Hospital Clínic de Barcelona, que es en este trabajo muy interesante publicado en el Clinical JSON, ¿no? Que como pueden ver, como en la fase aguda, este es el paciente 9, el paciente 10 y el paciente 11, como en la barra negra frente a la barra gris, como en la fase aguda se produce un importante depósito de C5b9 en las células endoteliales humanizadas respecto a cuando el paciente está en remisión, ¿no? Esta podría ser una manera de determinar, en las ocasiones en las que hay dudas, si el paciente sigue en actividad. Y esto no solo ha sido reproducido por el grupo de Bergamo y el grupo de Miquel Blasco, sino también el grupo de Timmersman, que es con su publicación famosa en el Kidney sobre hipertensión maligna en Holanda. Y este grupo, como pueden ver, esta es una imagen en la que diferentes colores se refleja bien el depósito de C5b9, ha identificado estos tres grupos prácticamente, que puede tener la determinación, este análisis funcional en fase soluble del depósito de C5b9 en células endoteliales, puede tener una alta sensibilidad de especificidad para identificar la fase aguda. También sirve para identificar cuando el paciente se encuentra en remisión. Lo mismo cuando el paciente está en tratamiento con eculizumab, que se ve una normalización de los depósitos, o incluso en aquellos pacientes en los que se intenta realizar disminuir la dosis de eculizumab, es decir, espaciar el tiempo, que eso hay algunos grupos que lo realizan, también podría servir para monitorizar estos pacientes e identificar las recurrencias, ¿no? Esto es interesante porque en aquellos pacientes con mutaciones, por ejemplo, severas, como que se decide quitar, como una ganancia de función en C3 o un factor H, puede servir la determinación, si esto estuviera accesible de una manera sencilla, con un kit que se pueden realizar incluso los pacientes en su domicilio, pues, para saber si están en actividad o no están en actividad, ¿no? Porque al final todo se resume en eso, ¿no? En estas tres vías, en las que la vía alterna del complemento está alterada e intentamos bloquearla de alguna manera, ¿no? Incluso les traigo este último artículo que hace referencia, yo creo que a un tema que ha quedado un poco en la mochila, ¿no? Que es el papel de los factores H-related en el desarrollo de microangiopatía trombótica, ya no solo en pacientes con mutaciones, sino incluso, por ejemplo, como puede ocurrir en la nefropatía IgA, ¿no? Es un trabajo muy reciente, publicado ahora en esta semana prácticamente en el Kidney Internacional, en el que se ve que el factor H-related modula el complemento de manera diferente según la célula en la que esté implicada. Es decir, no tiene la misma regulación en la célula endotelial que en la célula mesangial que en el podocito, ¿no? Eso es un tema interesante que puede servir para el desarrollo de futuros tratamientos dirigidos a la diana, ¿no? Como todos saben, el futuro es muy esperanzador bajo mi punto de vista. El abanico de posibles fármacos que podemos utilizar en el futuro es muy amplio. Tenemos el eculizumab, que ya está muy consolidado. Tenemos el ravulizumab, que ha sido lanzado prácticamente en el último mes, y nuevos bloqueantes del complemento, entre los que destacaría sobre todo los bloqueantes del factor B, como puede ser el itacopan, que es un bloqueante del factor B por vía oral, que es un fármaco bastante interesante, bloqueantes del factor B, o incluso reguladores del RNA en la formación, digamos, de factor 5 a nivel de C5 a nivel hepático, como es el cemdisiran, por ejemplo, ¿no? Y a continuación les iba a poner este vídeo del doctor Trujillo, porque yo creo que otro tema muy interesante, nos va a hablar de su experiencia con ravulizumab en el trasplante renal, y es que el trasplante renal es otro tema que también tenemos que mejorar o abordar de una manera incluso todavía más amplia en los próximos años, ¿no? Hola a todos, mi nombre es Hernando Trujillo, soy nefrólogo en el Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid y trabajo fundamentalmente en la consulta de trasplante renal y en la consulta de enfermedades del complemento. Quería destacar algunas ventajas del ravulizumab desde que tenemos acceso a él, que es desde junio de 2022 en el caso de nuestro centro. La primera es que nos ha permitido convertir a los pacientes en tratamiento crónico con eculizumab hacia ravulizumab, y esto se ha traducido en una importante mejoría en la calidad de vida de los pacientes, algo que es palpable y evidente en las entrevistas en cada una de las visitas con ellos. Y es que hay que considerar que estos pacientes son personas que llevan mucho tiempo con una enfermedad
importante como es una enfermedad renal crónica y en este caso pues por un síndrome hemolítico urémico atípico. Son pacientes que han pasado por la consulta de enfermedad renal crónica avanzada, que incluso algunos de ellos con historia ya pediátrica de patología desde la infancia, que han pasado por diálisis y que posteriormente pues, se han sometido a un trasplante renal. Por tanto, los pacientes tienen la sensación de ser enfermos crónicos. El hecho de disminuirles el tiempo, las estancias o las visitas a los centros sanitarios representa para ellos una clara mejoría en su calidad de vida y en el impacto que ellos tienen sobre el tratamiento crónico que reciben para el control de su enfermedad. En segundo lugar, nuestro centro ha sido pionero en el uso de bloqueantes del complemento para el tratamiento de microangiopatías trombóticas secundarias con una causa identificable y por supuesto el trasplante renal es muy parecido en cuanto a los riñones nativos y la mayoría de los pacientes que vemos de hecho que presentan un síndrome hemolítico urémico atípico suelen tener una causa secundaria. Bien, el eculizumab ha demostrado que puede ser útil como un tratamiento adyuvante, además de tratar, por supuesto, la causa, la etiología subyacente del SHUA secundario, y por tanto el uso de ravulizumab permitiría incluso reducir más el número de dosis que ya utilizamos en los casos de SHUA secundarios y que en nuestra experiencia claramente representan un beneficio, sobre todo considerando que muchos de estos casos se presentan de forma muy grave y no responden, como está bien demostrado en la literatura, a plasmaferesis, con lo cual creo que el ravulizumab tiene una gran ventaja allí, un gran nicho para explotar y estudiar, que es su uso en ciclos cortos. Incluso estamos hablando de algunas dosis, un par de dosis y seguimiento estrecho, con lo cual creo que es otra gran ventaja que representa este fármaco. Por último, el uso de los bloqueantes del complemento en los pacientes con alto riesgo inmunológico, incluso para el tratamiento del rechazo humoral agudo, pues aunque se ha explorado, los resultados a largo plazo pues no han sido del todo satisfactorios. Sin embargo, día a día y conforme pasa el tiempo, cada vez sabemos más sobre la inmunología y la alorespuesta, aloinmunidad en el mundo del trasplante renal, y creo que el uso de bloqueantes del complemento no es algo que debamos todavía descartar como útil. De hecho, creo que la dicotomía de rechazo humoral y rechazo celular es una cosa que cambiará en el futuro y probablemente haya algún subgrupo de pacientes que se pueda beneficiar de bloqueo del complemento, como puede representar, por ejemplo, dentro del abanico que se tiene a día de hoy, pues el ravulizumab. Muchas gracias. Un saludo. Bueno, yo creo que en esta presentación del doctor Trujillo nos ha dejado algunas pinceladas importantes, yo creo, de cara a lo que puede ser el futuro del trasplante, ¿no? Con los nuevos fármacos bloqueantes del complemento, y me sirve también para introducir el tratamiento con nuevos bloqueantes como es el ravulizumab. Como todos ustedes saben, pues el ravulizumab es un nuevo fármaco que ha surgido en el último mes de la aprobación, que es un eculizumab básicamente en el que se han modificado 4 aminoácidos para alargar su vida media, ¿no? Como saben, se suele administrar con una dosis de carga inicial y con una administración se repite a los 15 días y luego ya cada 8 semanas. Esto ha permitido, como decía el doctor Trujillo, que es muy importante, y en palabras de Miquel Blasco, ¿no? que los pacientes tengan un ahorro muy importante del tiempo, ¿no? Como decía él en una de sus presentaciones de lanzamiento, el tiempo perdido muchas veces nos damos cuenta que no vuelve, ¿no? Y eso es una cosa importante a la hora de este fármaco, que también supone, como vemos en la diapositiva, un ahorro también puede suponer un ahorro de costes, ¿no? La vida media, como ven, se reduce aproximadamente de unos 51 días en el eculizumab a 11 días con el ravulizumab, y con las diferentes concentraciones que se alcanzan con uno con otro, se ha visto en los estudios farmacocinéticos que se consigue una buena neutralización de los niveles de C5, ¿no? Los estudios de eficacia, que aquí sí que hay un poco de diferencias todavía, se han incluido pacientes pediátricos, que luego le mostraré, se han incluido pacientes trasplantados y también se han incluido pacientes hemolíticos urémicos que han acontecido en el seno de embarazos o posparto, ¿no? La respuesta media completa de la microangiopatía ha sido 86 días, que es algo más dilatada que lo que ocurría con el eculizumab.
con una respuesta completa de un 53%, con un abandono de diálisis del 60% frente a un 80% con ipilimumab, pero luego veremos un poco por qué puede ser debido a esto, y con una mejoría del filtrado glomerular, como pueden ver, muy importante, de más de 35 mililitros minuto. Estos son los estudios más importantes que se han llevado a cabo. Se han incluido, como ven, pacientes naïf o pacientes de novo, y se han incluido también una serie importante también de pacientes pediátricos, ¿no? Lo que sí se puede decir con los resultados que se han publicado es que las respuestas en pacientes pediátricos y en pacientes embarazadas ha sido muy buena con ravulizumab, ¿no? Como pueden ver en la tabla, la respuesta completa en pacientes pediátricos es bastante superior a pacientes, al global de todos los pacientes, de un 78% frente a un 53%, y también lo mismo ocurre cuando se valora la ganancia de filtrado glomerular, ¿no? De 29 a 30 mililitros minuto a 80 en los niños, ¿no? Esto ha dado lugar a discusión, ¿no? En la tabla de la izquierda se puede ver más o menos la tasa de respuesta completa hematológica incluso renal, ¿no? En los estudios con ravulizumab, sobre todo en el estudio de esos 58 pacientes, y parece ser que podía haber un sesgo por centro, que parece ser que en los pacientes de origen asiático se inició el tratamiento de forma más tardía, más de 4 semanas del inicio de los síntomas, y existe la sospecha que aquí habrá otro tema de debate, que podía haber más casos de microangiopatía trombótica secundaria, ¿no? Entonces es un tema también a estudiar si el ravulizumab tiene la misma respuesta que el eculizumab en las causas secundarias. Lo que sí es interesante es, como pueden ver en la gráfica de la derecha, es que la recuperación de filtrados es muy importante, es a media de unos 30 a 35 mililitros minuto, superior a la que se describieron en los estudios iniciales pivotales con ipilimumab. Yo creo que la gráfica de la tabla de izquierda es muy interesante, sobre todo para ver cómo aquellos pacientes que debutaron con un fracaso renal agudo severo, con una insuficiencia renal con estadio 5, con un porcentaje muy importante de ellos fueron recuperando en verde, como pueden verlo abajo, el filtrado glomerular, incluso hasta llegar a la completa normalización, a la finalización de los estudios o del ensayo clínico, ¿no? Y para finalizar, decir que incluso rizando un poco el rizo y de cara al futuro, pues se están construyendo incluso pequeños factores H que podrían modificar estos cuadros de hemolítico urémico, es decir, mini factores H. Esto está llevado a cabo sobre todo en modelos murinos, pero que podrían hacer que esa sobreactivación del sistema del complemento se viera modulada por la introducción de un factor H construido de manera como ingeniería, digamos, biológica. Pero bueno, esto es el futuro, pero por antes lo ponía casi como diapositiva final para que vean que, como les decía en la introducción, yo creo que el futuro es esperanzador, es una patología que ha cambiado mucho y que seguimos que tener pensando que las verdades son provisionales, si no la ciencia no avanzaría. Yo creo que en el futuro vamos a seguir con ese concepto de que las verdades son provisionales para seguir avanzando en el futuro de la microangiopatía trombótica. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Eduardo, por si puedes tú también conectarte y tenemos... Sí, estoy conectado. No, digo patrocinio. Ahora. Ok, Alberto nos ha comentado que no podía, que estaba fuera y no podía quedarse al turno de preguntas. Entonces, bueno, no sé si, Ana, hay alguna pregunta en el chat o si no, lanzamos nosotros alguna. Pues de momento, a ver, vamos a ver, me voy a meter por última vez, pero no había en el chat. Así que, bueno, pues mientras alguien se anima, a mí me gustaría preguntaros y discutir un poco, ya que Hernando ha abierto ese melón, el papel del ravulizumab en los secundarios, ¿cómo lo veis vosotros? Bueno, yo creo que probablemente sea eficaz, igual que el eculizumab. Puede estar un poco sesgado por la experiencia asiática, en la que se dice que puede que se incluyan casos de secundarias y con tratamientos dilatados, pero yo creo que, aunque fisiopatológicamente ya sabemos que todavía queda por conocer si el comportamiento clínico o más bien patogénico de las secundarias es el mismo que de un hemolítico con un trasfondo genético, no veo así un claro motivo de por qué no pueda tener una respuesta similar, ¿no? Entonces, yo creo que se podría... La pregunta concreta, si yo en una secundaria pondría ravulizumab, te diría que probablemente sí. También entiendo que hemos cogido mucha experiencia con el ipilimumab, nos sentimos muy seguros con él. Entonces tampoco pasa nada por iniciar el ipilimumab,
incluso luego realizar la conversión a Ravulizumab. Sería una alternativa en aquellos grupos o centros o médicos que se sientan menos seguros, pero yo creo que no tendría por qué haber diferencias significativas. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dice. ¿Otro? ¿Te animas? Sí, estoy completamente de acuerdo con lo que dice Eduardo. Yo creo que ya tenemos tanta seguridad con el Eculizumab que, bueno, que siempre tenemos el miedo a lo desconocido, pero yo creo que no tiene por qué haber diferencias en cuanto a la eficacia del Ravulizumab respecto al Eculizumab. Pero bueno, como dice Eduardo, si nos da miedo, pues se puede empezar con el Eculizumab y luego virar al Ravulizumab. Y otra cosa interesante es que los grupos, en los estudios que se han hecho, que son, nos llegan yo creo a 100 pacientes todavía, pero había como un 14% de pacientes embarazadas, que era lo que comentaba Patrocinio, ¿no? Que parece que la respuesta en eso, en esos pacientes y en población pediátrica ha sido especialmente buena, ¿no? Entonces, bueno, es una cosa también a considerar. Sí, yo creo que ese es un grupo de los que probablemente empecemos a tener mayor experiencia. La Vale, pena que seguimos teniendo, perdona Enrique, seguimos teniendo la barrera de no poder utilizar el Eculizumab y Ravulizumab durante la gestación, aunque se ha utilizado, pero está fuera de ficha técnica, lo que conlleva siempre pues, un problema de bueno, lo utilizamos, no lo utilizamos, y además que hay una cosa tan absurda como que se puede utilizar la hemoglobinuria paroxística nocturna y nadie se le ocurre quitar el Eculizumab a un paciente con hemoglobinuria paroxística nocturna que se queda embarazada, y sin embargo en el Eculizumab seguimos siempre con esa coletilla de que se está utilizando fuera de ficha técnica. Yo creo que hay un punto importante a intentar conseguirlo. Bueno, yo de todas creo que por la configuración del Eculizumab, en su defecto el Ravulizumab, que al final tiene una modificación de 4 aminoácidos que hace que tenga un mecanismo más dentro del endosoma y tal, al ser un IgG4, las posibilidades de atravesar la barrera placentaria, ya se hicieron estudios, ¿no? que prácticamente no la atraviesa, y el feto no tiene problemas de complemento cuando se determinaron sus niveles de C5b9, etcétera, e incluso el porcentaje que pasa a la leche también es muy pequeño. Entonces, bueno, incluso se puede utilizar hasta durante la lactancia. Eso está hecho con Eculizumab. Con Ravulizumab todavía no hay ensayos, pero bueno, hay estudios, pero bueno, imagino que será bastante superponible. El otro día, bueno, yo estoy hablando, no sé si me dais los moderadores. ¿Puedo? Seguid. Estáis ahí en vuestro debate personal. En Granada, en la SEN, me preguntó una nefróloga, no recuerdo del hospital, sobre una paciente con una sospecha de una preeclampsia grave versus gel. No tenían claro si podía haber también con 24 semanas de gestación, que el tratamiento fue finalizar la gestación. Y yo creo que en esos casos pues, estaría indicado utilizar el Eculizumab, intentar alargar el embarazo lo máximo posible hasta llegar a una situación en la que ya el bebé es viable, el feto es viable. No sé qué opináis vosotros en ese Eso Enrique tiene bastante experiencia, yo creo. ¿Qué opináis? Bueno, nosotros lo hemos utilizado en 2 embarazadas. Justo, sabéis que esto apareció en el artículo, aquel famoso placenta, ¿no? Que era aquel caso que intentaban prolongar, sobre todo para evitar problemas en el feto, ¿no? Sobre todo de que haya más complicaciones. Prolongaron durante unas semanas.Nosotros lo probamos en 2 mujeres embarazadas con una historia parecida a la que dice Pato, de reclamo, también de definir qué es exactamente. Pero bueno, los 2 casos, una era una mujer lúpica, la otra una paciente con una nefropatía IgA. Prolongamos esas 4 o 5 semanas, que era lo que queríamos, con unas dosis puntuales, y conseguimos que los críos llegaran a esa semana de la 30, que es la que nos interesa a todos, ¿no? O sea que la experiencia fue positiva en ese sentido. Yo os iba a preguntar, y voy a otro lado, aunque vamos un poco justos de tiempo, ninguno habéis mencionado si en el futuro presente, ¿qué hacemos con el tratamiento? Que es la pregunta que siempre aparece. Discontinuamos, continuamos. Ya hay experiencias del grupo francés, sobre todo. ¿Creéis que en el futuro va a haber algo de esto o no? Sí, yo creo, bueno, la editorial esta que he presentado, esa de Very 15 Days Forever,
es una editorial que saca el grupo de Bérgamo a raíz de un trabajo que recoge, creo que es la serie holandesa de retirada, ¿no? Y demuestra que, bueno, que la retirada en general es bastante segura, ¿eh? Cuando se realiza, bueno, con mediciones periódicas, ¿no? La tasa de recidiva creo que no era muy alta, ahora no lo recuerdo. Hay un algoritmo en la página final del artículo, pero ellos por eso dicen que no, que probablemente si tuviéramos la posibilidad, porque lo que ha quedado claro, que lo que abogó Ardisino de la utilización de medir la micromaturia, si el paciente desarrollaba micromaturia como un marcador de actividad de la enfermedad, ellos dicen que es muy poco fiable, puesto que se ve artefactado por muchas cosas, sobre todo en las mujeres es muy difícil de llevar a cabo, y por eso yo creo que el título de la editorial hace pie a eso, ¿no? Que se podría retirar probablemente con más seguridad en aquellos, si tuviéramos la posibilidad de hacer un kit, eso cada 15 días, para ver si hay depósito de C5b9 en las células endoteliales, que fuera un kit comercializado, ¿no? Luego, en los pacientes trasplantados que han ido a diálisis por una mutación en factor H, factor I o por ganancia de función en C3, yo ahí tengo más dudas, ¿no? Si se puede quitar, si han perdido un injerto, yo no lo quitaría probablemente de por vida, pero si no lo han perdido, pero es la causa por la que han ido a diálisis, yo tengo serias dudas, ¿no? Lo retiraría en algunas ocasiones, pero con una monitorización muy estrecha de sus pacientes. Claro, pasa que eso mantenerlo de por vida es muy difícil, en la monitorización. Pero bueno, por eso digo que habría que ir a marcadores probablemente sencillos que incluso el paciente se pudiera hacer en su casa. ¿Alguna cuestión de aquí o te sumas a lo que dice Eduardo? No te he oído, Enrique. Que si te sumas a lo que dice Eduardo de suspender, o ¿tú cómo lo ves? No, yo lo tengo claro. Si estoy ante una mutación genética de riesgo, no me atrevo, la verdad. Pero en los casos que lo he utilizado en el posparto, en mujeres que han hecho un dudoso gel que no recupera, hemos pensado que era un hemolítico urémico, en cuanto a recuperar función renal, se lo he retirado con un seguimiento estrecho, hacemos seguimientos semanales. Y la otra señora que comenté, pues en cuanto tuve el estudio genético del complemento, aunque es verdad que el hecho de tener un estudio genético normal o aparentemente normal no significa que no tenga alguna mutación que pueda ser predisponente y que hoy en día no esté bien catalogada, ¿no? Pero en esos casos lo retiro y un seguimiento y no me preocupa en esos casos. En casos como comentaba Eduardo, un trasplante que previamente ha rechazado otro trasplante, que es el problema, yo no lo quitaría. Y si tiene un defecto genético de riesgo, de los que son alto riesgo, tampoco. Ok. Ana, ¿recoges tú o tienes una pregunta así final? Bueno, vamos, yo creo que estamos ya fuera de hora y yo creo que, bueno, pues que ha sido una jornada súper interesante ver cómo desde hace, vamos, no tan lejos, ¿no? Yo, vamos, no me considero tan mayor y me acuerdo haciendo la residencia que efectivamente no había como un agujero negro, ¿no? Entre todas estas microcefatías trombóticas y la diferencia, lo que costaba diferenciar PTT de hemolítico urémico, lo que decía Eduardo, ¿no? De alteración neurológica, si no, y eso era lo que te diferenciaba. Todo lo que hemos avanzado en la fisiopatogenia, en la clasificación, que efectivamente será mejorable, pero nos ha ayudado mucho a etiquetar a los pacientes, y sobre todo el manejo terapéutico de ellos. Cada vez somos más rápidos detectándolos y gracias a eso somos más rápidos tratándolos, y de eso mejora mucho el pronóstico tanto de la morbilidad como de la mortalidad, ¿no? De nuestros pacientes. Claramente hay un antes y un después con el tratamiento y efectivamente tenemos mucho todavía por mejorar en herramientas, efectivamente para poder monitorizar mejor a nuestros pacientes, para saber quién continuar, quién no, para diferenciar también en estos secundarios qué papel tiene el complemento y qué peso tiene, ¿no? En el manejo. Y bueno, pues creo que todas estas jornadas ayudan a ir dando pasitos adelante. Es un placer tener gente con tanta experiencia en esto para poder seguir aprendiendo y avanzando. Y bueno, pues yo creo que
que agradecer el tiempo tanto a los ponentes, a los que están al otro lado de la pantalla, a Somane, a Alexion y a todos. Muchas gracias. Nada, yo me subo a lo que dice Ana, que muchísimas gracias. Bueno, pues a Somane y sobre todo a los que habéis participado, Eduardo, Patro y Alberto, por este tiempo, los que estáis al otro lado, a Alexion y a la Somane por hacer estas historias formativas que siempre nos viene bien a todos. Y bueno, yo creo que sobre todo comentar que a los que tenemos un poco ya más de canas y somos así con más experiencia, no voy a decir viejos, vivimos un antes y un después, y yo creo que todos estamos de acuerdo que son fármacos que han cambiado la historia de la medicina. Y la historia, lo hablo algunas veces con Eduardo, decimos, bueno, son fármacos como el tratamiento del virus C o este fármaco como el bloqueo del complemento, que han revolucionado totalmente la medicina hacia el mejor, ¿no? Entonces, bueno, nada más que deciros que muchas gracias a todos y que paséis buena tarde y nada, que nos veamos pronto. Chao. Muchas gracias. Hay que seguir siendo osados. Venga, chao, chao. Chao.